predicar algunos salmos o hacer alguna serie de algunos libros en especial, ¿no? Así que tal vez podría resumirse la historia de esta iglesia de los últimos 10 años como la predicación de la carta a los romanos, la predicación de Juan, la predicación de Esdras, de Nehemías, la predicación de Filipenses, la predicación de la primera, segunda de Juan, de Pedro, las cartas de Pedro también, primera, segunda y tercera de Juan, Efesios, ¿no? Esdras, Nehemías y ahora Zacarías. Que tenemos un buen ritmo si hacemos un promedio. Bendito Dios, 10 años que se pueden resumir en eso para la gloria de Dios. Ahora sí, hermanos, quiero comenzar. Ya Juanito oró y yo le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder llegar a este último día de esta serie y calentar motores. En el retiro, en 8 días, vamos a estar predicando Primera de Pedro, todo el retiro. Vamos a predicar toda la carta en el retiro y luego nos vamos a disponer a encaminarnos en el maravilloso mundo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El tomo 2 del apóstol Lucas, del evangelista Lucas, perdón. Vamos a estar predicando acerca de Hechos de los Apóstoles por el próximo año, si Dios permite. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Zacarías capítulo 14, Reino universal de Dios. Dice la palabra del Señor: viene el día del Señor, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá en aquel día que no habrá luz. Las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Y sucederá que todo ser viviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Amén. Esta es la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, estamos a punto de concluir un viaje maravilloso. Titulamos a este viaje Venga tu reino, porque es el corazón del escrito de Zacarías. Se anuncia la llegada del reino del Señor. Estos hombres que escuchan estas palabras del profeta por primera vez son hombres que han vivido exiliados por 70 años a causa del pecado de Israel, a causa de la idolatría, a causa de apartarse del Señor, a causa de la injusticia también social. El Señor los ha disciplinado, los ha reprendido y los ha llevado a ser dispersos y a habitar como exiliados en Babilonia. Bueno, primero con Nabucodonosor y después por medio del imperio persa. Estos hombres que escuchan son hombres acostumbrados a que su país sea el perdedor en los últimos siglos, a que su país sea el derrotado, al que su país sea el conquistado, al que su país sea el dispersado. Sin embargo, este mismo Señor que prometió llevarlos al exilio como reprensión por su idolatría y por su necedad, es el mismo que ha anunciado que ellos volverán después de 70 años. Volverán a una ciudad que estaba arruinada, que había sido quemada, pero volverán con la gran tarea de restaurar la adoración a Dios. Por eso el principal propósito de estos hombres era reconstruir el templo del Señor y luego reconstruir las murallas para que la ciudad pudiera tener algún sentido de seguridad nuevamente. Estos hombres que descendían de unas generaciones de hombres necios, ahora están recibiendo o siendo testigos de la fidelidad del Señor al cumplir sus promesas. Están experimentando que Dios es misericordioso y que a pesar de su necedad, Dios no niega sus promesas. Dios había prometido en su pacto que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Así que regresar a Jerusalén era parte del cumplimiento de las promesas del Señor. El reino vendrá. Esa es la nota, la melodía de fondo de este maravilloso mensaje profético en el cual hemos estado navegando también por muchas visiones, algunas de ellas misteriosas y extrañas, pero que al final nos han mostrado que realmente el Señor quiere hablar a su pueblo. Mis hermanos, el día del Señor será terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra. El día del Señor será terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra. Y quiero abordar este último mensaje, este último oráculo de Zacarías en tres partes. Lo primero es que el día del Señor será día de la victoria del rey, versos 1 al 9. Luego el día del Señor, día de seguridad para su pueblo, versos 10 y 11. Y finalmente el día del Señor, día de adoración en santidad. El día del Señor entonces es el día de la victoria del rey. Mis hermanos, en esta última parte del anuncio profético, Zacarías habla de los sucesos que acontecerán en lo que se ha venido llamando aquel día. ¿Recuerdan el capítulo 13 y las últimas predicaciones? Y bueno, a lo largo de Zacarías se ha hablado mucho de aquel día. En aquel día pasará esto, en aquel día el Señor vendrá, en aquel día serán castigados los enemigos, en aquel día adorarán al Señor. Sabemos que estos anuncios y visiones han tratado acerca de la llegada del rey y su reino, pero ahora nos encontramos con la culminación de este mensaje, que al mismo tiempo es el clímax de este mensaje. El que se ha llamado aquel día, ahora también es llamado el día del Señor. Este día no es otro, sino el día de la llegada del rey, el día de la llegada de Jehová de los ejércitos. El día del Señor, entonces, mis hermanos, nosotros entendemos que es un tema recurrente. Hay varios temas que atraviesan toda la Escritura. Este es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. Y Zacarías no es el único que habla del día del Señor, no es el único que habla de aquel día. Así que quiero darle una noticia que tal vez no sea plenamente buena, pero que al mismo tiempo es una noticia muy buena. Y es que es imposible hacer una idea completa de lo que será aquel día
solamente a través de las palabras del profeta Zacarías. Es decir, hermanos, en esta serie no hemos podido decir todo lo que pueda decirse acerca de aquel día o del día del Señor. En verdad, lo que hemos hecho, usted dirá, wow, pero hemos visto tantas cosas sobre aquel día. Sí, pero entonces lo que hemos hecho al final es acercarnos a los bordes de este asombroso día que marcará la historia de los hombres como la conocemos. Recuerdo cuando era muy pequeño y fui la primera vez al mar y veía esa inmensidad de agua, yo no entendía mucho lo que estaba pasando y venía la ola del mar y lo que hacía era alcanzar a tocar la ola y salir corriendo porque me daba mucho miedo. Lo que vimos acerca del día del Señor es como acercarnos un poquito a esa inmensidad y gloria de lo que pasará cuando el Señor regrese. El profeta Joel también anuncia acerca del día del Señor y quiero leerles un poco cómo luce la manera como los otros profetas hablaron del día del Señor. Joel capítulo 3, verso 14 dice: multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios y que habito en Sión, mi santo monte. Gloria al Señor. Es un día temible el día del Señor de juicio, pero un día glorioso también de salvación, donde Dios promete que Él estará en medio de su pueblo siendo su Dios. Este día será marcado entonces por algunos elementos que parecen contradictorios y opuestos. Es un día de gran terror, pero al mismo tiempo es un día de gran salvación. Es un día de gran salvación para los que pertenecen a Él. Es decir, es un día de gran gozo para aquellos que están esperando ese día. Para aquellos que anhelan que su rey regrese, es gran celebración. ¿Por qué? Porque es el día en el que se marca la salvación plena y completa del Señor a su pueblo. Pero en ese sentido también entendemos que será una salvación doble. Salvación al ser rescatados de los enemigos, pero sobre todo al ser rescatados del más grande enemigo que es su propio pecado. Los israelitas pensaban que lo grandioso del día del Señor es que todas las naciones paganas iban a ser destruidas. Pero lo grandioso de ese día no era solamente eso. Sería también que los ídolos del propio corazón de estos hombres también serían destruidos. Por otro lado, se describe el día del Señor como un día de pánico, un día de juicio, de castigo para los enemigos del Señor y de su pueblo. Versos 1 al 3 habla del día del Señor en el cual se librará la batalla final. Y antes de hablar de esto, quiero solamente que usted piense, este día del Señor será de dos cosas opuestas: gozo por un lado y terror y lamento por el otro. ¿Dónde estaría usted si el Señor regresa hoy? ¿En qué lado de la historia estaría? ¿En el lado de aquellos que se van a gozar y alegrar porque el rey viene, o en el lado de aquellos que dirían, era verdad y no hice nada, era verdad y no me acerqué a él? Hermanos, el día del Señor se librará la batalla final. El oráculo de Zacarías comienza anunciando que el Señor reunirá a los enemigos en contra de Jerusalén. Como hemos visto, hermanos, la llegada del reino de Dios traerá consigo una gran batalla. No habrá una adoración plena de Dios si primero no se libra esta gran batalla. Ahora, el cuadro que se pone ahora, que no es el primer cuadro que hace Zacarías de esa gran batalla, es un cuadro que se muestra como un cuadro bastante complejo, bastante difícil y bastante, digamos, que muestra a plenitud la perversión y la maldad de los enemigos del Señor. Es decir, los que vendrán contra la iglesia de Cristo, los que vendrán contra el Israel de Dios, serán hombres perversos. Se nos describen como hombres que saquearán las casas y que estarán dispuestos también a violar a las mujeres del pueblo. ¿Qué cuadro puede ser más aterrador que esto? Hace unos años recordamos que hubo una gran ola de pánico, ¿no? Porque se iban a meter a las casas algunas personas, iban a saquear, ¿no? Y todos se ríen porque tal vez usted tenía un bate listo, ¿no? Iba a defender sus posesiones. Ahora imagínese donde eso fuera realidad, pero multiplicado a la enésima potencia. No solo van a venir los enemigos, sino van a venir y van a querer saquear su casa, y van a querer violar a las mujeres, van a querer hacer cosas terribles. Es un cuadro nefasto.
¿Qué cuadro puede ser más aterrador? Sin embargo, hermanos, en medio de la oscuridad y el pecado de los perversos, lo que dice el anuncio de Zacarías es que el Señor vendrá a pelear por nosotros. La cruz, hermanos, es la mayor muestra de que efectivamente Él vino a pelear por nosotros. Stephen Rummage dice lo siguiente: cuando murió en la cruz por nuestro pecado, Él fue el que soportó todos los ataques que Satanás tiene para ofrecer y salió victorioso de la tumba al tercer día. Podemos alabar al Señor porque somos victoriosos. Será un día de terror porque los enemigos vendrán a destruir al pueblo con todo lo que tienen. Pero al mismo tiempo sabemos que podemos estar seguros porque Dios peleará por los suyos. En medio de este cuadro nefasto se anuncia una vez más algo glorioso, y es que Él estará en medio de su pueblo. Hermanos, esto es una buena noticia. Si usted pertenece al Señor, si usted ha abrazado a Cristo como su Salvador, esto es una buena noticia. Saber que aun cuando el final de los tiempos se pongan oscuros, aun cuando parece que todos los enemigos del pueblo del Señor se han puesto de acuerdo para destruirnos, Dios peleará por nosotros. Algunas veces yo generalmente no veo ya noticieros, leo las noticias que me interesan para estar informado, pero no veo porque hay tanta oscuridad y uno dice, ¿hasta dónde puede llegar este mundo? Le tengo una noticia, va a ser más oscuro, pero le tengo otra noticia: en aquel día la luz de nuestro Señor resplandecerá, el Rey vendrá y peleará por los suyos. El verso 4 y 5 nos habla de que Él vendrá y peleará contra aquellas naciones. Dice la palabra del Señor lo siguiente, dice entonces, sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces, escúchame bien, vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con Él. Se nos describe la manera como el Señor peleará contra los enemigos. Algunos que siguen, hay algunos espectáculos, ¿no?, de los deportes, ¿no?, cuando usted ve grandes enfrentamientos, ¿no? Y generalmente los equipos, ¿no?, o si son deportes de contacto, el luchador, ¿no?, se enfrenta, se aparece con una gran presentación. Fuego, ¿no?, humo, ¿no?, para generar, como diría un amigo mío, toda una experiencia. Y para generar terror en su enemigo. Pero hermano, cuando el Señor aparezca, la imagen y la metáfora que se nos da es que los pies del Señor estarán sobre el monte de los olivos y el monte se romperá en dos. Imagínense por un momento que Monserrate empezara a temblar y se rompiera la mitad. Así será la llegada de nuestro Señor. Sus pies posados sobre el monte de los olivos, partido en dos. Terror para los enemigos. Este lenguaje metafórico entonces muestra el gran poder del Señor en comparación con sus enemigos. La imagen nos muestra algo maravilloso, ese monte siendo partido en dos. Y la escena es tan asombrosa que aún los que pertenecen a Dios buscarán refugio. Aún su pueblo, cuando no habrán entendido que es el Señor el que llega, tratarán de buscar refugio porque lo que se ve es tan terrible que ellos quieren refugiarse y tratar de salvar su vida. Pero como hemos visto, los anuncios de Zacarías mezclan aspectos de la primera venida y de la segunda venida de Cristo. Acá también vemos algunos elementos mezclados. Así que la imagen que se nos presenta aquí en cuanto a la venida del Señor en el Monte de los Olivos y la gran demostración de su poder, no solo es una imagen que referencia al regreso de Cristo. Esta imagen también debe llevarnos a pensar en la asombrosa muestra de poderío y de gloria que mostró en aquel monte, que se mostró en el Monte de los Olivos por parte del Mesías, por parte del renuevo, de la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, algunos erróneamente piensan que la crucifixión fue un día de derrota o de debilidad de Cristo. Y algunas películas no ayudan, ¿no? Hacen parecer ver a Cristo como pobrecito y la gente como que siente que debe venir a la fe cristiana porque Jesús es una especie de mendigo cósmico que quiere que las personas lo adoren. Pero esto no es verdad. La cruz, lejos de ser el momento débil de Cristo a la verdad,
muestra que en medio de la debilidad de la muerte, Cristo es tan poderoso que puede derrotar a todos sus enemigos con aquello que todos temen. Lejos de eso, la cruz muestra el gran poder del Señor. Sus enemigos fueron derrotados. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos muestra un poco esa gran batalla en la primera venida del Señor Jesucristo. Lucas 22, 39 nos muestra algo bastante interesante. Quiero que vayamos ahí de manera muy rápida. Creo que es Mateo, perdón. Estoy en Mateo. Estoy buscando en Mateo, en Lucas, perdón. Lucas 22, 39 dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían entre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mis hermanos, Cristo allí en el Monte de los Olivos se nos muestra este retrato en Lucas, entrando, a punto de entrar en la batalla más poderosa que se ha presenciado, cuando Él va a la cruz, entendiendo Cristo que lo que iba a caer sobre Él era la ira de Dios. Cristo estaba entendiendo que Él se dirigía a recibir el castigo que usted y yo merecíamos. Y Él entiende que ese es un castigo terrible. Jehová de los ejércitos, el que puede romper los montes, va a traer el juicio que merecen los pecadores sobre su Hijo, para que aquellos pecadores puedan ser rescatados y traídos a Él. Es allí en el punto de el más poderoso de los enfrentamientos, la batalla donde el renuevo fue traspasado, que este Cristo, el Salvador, en agonía combate. Y dice: Padre, si es posible, yo sé lo que vendrá, yo sé lo que es tu ira porque conozco tu gloria. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí en ese maravilloso monte, esta batalla gloriosa por la salvación de los hombres, orando y clamando en soledad, porque aún sus discípulos habían quedado allí dormidos. El Señor vence en la batalla que nadie más podría vencer. Cristo se entrega para cumplir la profecía y para cumplir la perfecta voluntad de su Padre. Él acepta recibir la ira. Él acepta ser traspasado. Él da un paso al frente como poderoso guerrero y decir: Padre, acá estoy. Yo me ofreceré por ellos. Aquel día el monte de los olivos, hermano, no tembló en una manera física, pero este monte presenció el poder del Hijo. Su más grande batalla hasta entonces siendo librada. Sin embargo, unos días después, esta zona sí sintió un poderoso temblor majestuoso. Cuando Cristo entrega su espíritu, y se nos dice en Mateo 27 que el velo de la ciudad es roto de abajo hacia arriba, y que todo el mundo en ese momento tiembla ante la entrega del Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 50 habla un poco de esto. Dice la palabra del Señor. Mateo 27 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este texto es misterioso en gran manera. No sé si usted lo había detallado, pero lo que se habla allí es que lo que sucede cuando Cristo es sacrificado es tan poderoso que no solo tiembla Jerusalén, no solo se rasga el velo, sino que incluso los sepulcros de los profetas y de los que pertenecían al Señor se abrieron, y estos hombres salieron de los sepulcros.
Eso es algo que estalla un poco la mente y en lo que no voy a ahondar por amor al tiempo. Sin embargo, se mostraría otro temblor 3 días después. Mateo capítulo 28, versículo 2, dice que el ángel del Señor vino y tembló en gran manera y el ángel quitó la piedra donde estaba el cuerpo del Señor. Esta piedra fue removida. Algunos dicen que había una piedra que pesaba tal vez al menos 3 toneladas. Cristo, el Hijo de Dios, mostrando su poder sobre la muerte. La tierra estremeciéndose ante el poder del que puede vencer a la muerte. Qué gran poder y gloria del Señor, mostrada en el Monte de los Olivos y en Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero aún habría o hay un temblor más que presenciaremos. El terrible poder del Señor. El Hijo volverá. El que entró a la ciudad montado en un humilde pollino, humilde y justo, volverá, como dice Apocalipsis capítulo 19, ahora montado en un caballo blanco y junto a él todos los suyos. ¿A qué lado estaremos aquel día? ¿Qué será para nosotros el día del Señor con la aparición de este gran Rey? Hermanos, el último mes, ambas latitudes de este mundo han sentido el poder de la naturaleza. Estados Unidos sintió con Helena y en la zona de Carolina del Norte el poder de la naturaleza. Muchos hombres que creían que vivían en seguridad vieron cómo todo se esfumó en un momento, en unas 2 o 3 horas de lluvia. De la misma manera con Dana allí en la zona de España, en Valencia. Dicen los datos que en un momento llegaron a producirse 500 litros de agua por metro cuadrado. ¿Puede imaginar eso? 500 litros de agua por metro cuadrado en esta catástrofe. El pastor José Guzmán, por el que orábamos, nos escribía y decía: alcancé en un instante a poner a mi familia en un lugar seguro, pero cuando volví ya mi casa no estaba. Perdió todo en un momento. Pero hermanos, el día del Señor será más terrible que los desastres que hemos presenciado. Y será efectivo, vendrá. Es algo que anhelamos, porque para nosotros será gran gozo. Él está por encima de la naturaleza. Vendrá el Señor y sus santos con Él. Versículo 5, en la segunda parte, se nos muestra este cuadro. La terrible aparición del Señor en su día, pero también se nos muestra que Él no vendrá solo, Él vendrá con sus santos. Esta imagen podemos entenderla como el Señor. Apocalipsis 19 también habla de esto. Cristo en el caballo blanco, sus ojos como fuego y junto a Él los santos cabalgando para venir a la batalla final. Aquellos que fueron asesinados en el Antiguo Testamento por anunciar la venida del Rey, aquellos que vivieron y fueron fieles al Señor, de los cuales tal vez ni tenemos registro en la historia, vendrán con Él para la batalla final. Él vendrá con sus santos. Podríamos pensar en el regreso de Cristo entonces junto a aquellos que pudieron servirle y que ahora verán su gloria. Versículo 7, habrá este día del Señor tendrá una naturaleza única y especial. Versículo 7 dice, será un día único, conocido solo por el Señor. Es decir, es un día que solo Dios puede. Cristo habló de esto en el Nuevo Testamento. Dice, solamente el Padre conoce el día y la hora. Ni siquiera Cristo en su humanidad conocía cuál era el día de su regreso, cuál era el día del Señor. En ese sentido es bueno un paréntesis de 30 segundos. Todo aquel que diga que sabe cuándo el Señor volverá no merece ser escuchado. Todo aquel que diga será el 30 de septiembre del año 2022, cualquier fecha que usted se imagine. Todo aquel que proclame eso no es digno de que usted le preste atención. Cerrado ese paréntesis, es un día que es conocido solo por el Señor. Pero también se nos dicen otras cosas más sobre este día. Ni día ni noche. No habrá día ni noche y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Dice, sucederá que aquel día no habrá luz. Verso 6, las luminarias se oscurecerán. Esto es algo que tienen en común los relatos del día del Señor. Lo vimos en Joel, lo vemos acá también en Zacarías y lo veremos también en Apocalipsis. Será algo extraño porque las luminarias perderán su brillo, el sol, las estrellas y todo lo que alumbra nuestra noche. Pero al mismo tiempo se dice que en la noche habrá luz. ¿Cómo es posible esto? Apocalipsis nos lo explica un poco más.
No habrá necesidad de luz del sol, no habrá necesidad de estrellas, porque Cristo mismo será la luz en aquella ciudad. No habrá necesidad de lumbreras, no habrá necesidad tampoco de templo, porque Cristo habitará en medio de su pueblo. El día del Señor, hermanos, es descrito como un día de luz eterna. Es un día donde Él resplandecerá en medio de nosotros. Stephen Rummach nuevamente dice lo siguiente: así como los 6 días de la creación en Génesis culminan en el único séptimo día de descanso, así aquí el día del amanecer del reino de Dios, que ha estado a la vista desde el comienzo del capítulo 12, finalmente se abre hacia la eternidad. La paradoja de que no habrá luz y habrá luz expresa hermosamente la verdad de que la vieja creación dará paso a la nueva, en la que ya no habrá frío, ni escarcha, ni la oscuridad causada por la puesta del sol. La luz de la nueva creación será la gloria inmutable e infalible de Dios, envolviendo todo en su pureza y brillantez. Hermanos, nosotros no estamos preparados para ver esa nueva creación. Por eso cuando Cristo vuelva, nosotros resucitaremos con Él, si ya habremos fallecido. 1 Corintios 15 dice que aquellos que estén con vida serán transformados. Y se dice que en un abrir y cerrar de ojos. Estos ojos no tienen la capacidad para ver esas cosas. Nuestros cuerpos tendrán que ser glorificados para que veamos el regreso del día del Señor. Pero también se nos dice que en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, verso 8. Una mitad hacia el mar oriental, otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo el verano que el invierno. Apocalipsis capítulo 22 también nos muestra este hermoso relato en el regreso del Señor al final de sus Biblias. Apocalipsis 22, verso 1 y 2 dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahora, todas estas imágenes, muchas de ellas en lenguaje poético, en lenguaje profético, nos muestran una pequeña idea. Lo que hacen estos hombres inspirados por Dios es tratar de relatar de la manera que sea humanamente más comprensible. Pero son cosas que no siempre entendemos o comprendemos que serán en una forma literal. Es el esfuerzo máximo del escritor para poder relatar lo que está viendo, lo que está mostrándole el Señor en el regreso de Cristo. Las aguas vivas brotarán, la vida. Cristo dijo: yo soy el agua de vida. El que de mí beba, dentro de él correrán ríos de agua también que brotarán para vida. Será lo mismo el verano que el invierno. Es una creación diferente. La venida del Señor marca el inicio de la nueva creación. Y es algo que no podemos entender para nosotros pensar en un mundo sin, en nuestro lado de la tierra, sin el fenómeno del niño y de la niña, ¿no? En otras latitudes, sin hablar de invierno, verano, otoño, primavera, ¿no? Es imposible para nosotros pensar en un mundo así. Pero acá lo que se dice es que la creación antigua pasará. Las cosas, el orden de lo creado cambiará y se hará perfecto a la venida del Mesías. El día del Señor es relacionado también, como habla Joel, con el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, el Espíritu que nos permita verlos. Mis hermanos, el día del Señor será terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Mis hermanos, cuando llegue el Rey, cuando llegue el Señor, todo será puesto en su justa proporción. Al fin, finalmente, mire, esto es algo a lo que tal vez muchos hombres dirían amén. Al fin, los reyes humanos, débiles y falsos quedarán en el olvido. Y qué triste para aquellos que ponen su esperanza en los gobernantes de esta tierra. ¡Wow! Es que este sí nos va a llevar a una época dorada, ¿no? Y al final, decepción, tristeza, lágrimas y hasta migración, ¿no? Pero cuando venga el Rey de Gloria, todos esos reyes falsos pasarán y todos los hombres finalmente verán al verdadero Rey. Hermanos, todos nosotros en nuestro corazón
tenemos el anhelo de un rey bueno y justo. Todos. Eso es lo que nos saca a votar cada 4 años, porque queremos que alguien justo nos gobierne. Pero año tras año y cuatrenio tras cuatrenio somos decepcionados, porque ningún rey humano puede hacer lo que solo Cristo puede lograr. Así que, hermanos, anhelemos poner nuestra mirada fija en el único rey que puede traer salvación. Se da el anuncio también de que el Señor será uno. Esto nos muestra que los señores del mundo quedarán atrás, no habrá más a dónde mirar. Todos mirarán al traspasado aquel día. Todos mirarán al renuevo, mirarán al Mesías, al Creador, al Rey de todo lo que existe. Será uno su nombre. Los nombres falsos serán olvidados. Los ídolos y los reyes de la tierra quedarán atrás y mostrarán que nada son delante del Señor. Hermanos, el día del Señor traerá terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra. Habrá una gran batalla en el día del Señor. Los perversos mostrarán plenamente su maldad al enfrentarlo, al enfrentar a los suyos. Sin embargo, a pesar de lo perverso de sus enemigos, la Escritura nos asegura que Él será el vencedor. Él será rey sobre toda la tierra. Pero es en esa victoria que también asegura la seguridad de los suyos, versos 10 y 11. El día del Señor, día de seguridad para su pueblo. Ahora, un elemento importante que se ha anunciado en las visiones y en los oráculos de Zacarías es la promesa de que Él habitará en Jerusalén. Es algo que habla a lo largo de todo el libro. El Señor habitará en medio de ellos. Él traerá su presencia de una manera especial. Usted recuerda Zacarías 2, versículo 10 al 13, Zacarías 8, versículo 3, Zacarías 9, el rey justo y humilde viniendo. Él habitará en medio de los suyos. Ahora, en esta sección final, en este oráculo final, se anuncia que Jerusalén será habitada por aquellos que pertenecen al Señor. Sproul decía que esta extensa descripción geográfica está diseñada para enfatizar que toda la tierra del pueblo de Dios será reclamada por Dios mismo. El lenguaje de la geografía teológica, la tierra será aplanada para que el monte Sión pueda ser exaltado de manera adecuada y única. Ahora, la forma en que Jerusalén será habitada es maravillosa. El pueblo habitará en una ciudad donde no habrá más maldición. Nos recuerda también Apocalipsis 22, versículo 3. No habrá más maldición. Incluso Apocalipsis nos dice, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. ¿Por qué? Todos dirían, wow, pastor, qué bueno, yo quiero eso. Pero hermano, ¿sabe qué? Eso no es lo más glorioso. Lo más glorioso de que no haya maldición es la razón por la que no va a haber maldición. Y es que Cristo estará en medio de nosotros. Cuando Cristo esté en medio de nosotros, ya no habrá espacio para eso. Pero también quiero decirle algo, que Cristo ya está en medio nuestro como su pueblo. Pastor, pero todavía hay maldición, todavía hay muerte, todavía hay enfermedad. Sí. Pero el hecho de que Él esté hace que aún esas maldiciones o esas cosas difíciles que atravesemos en esta tierra pierdan su poder, porque nosotros estamos afianzados en alguien que es mejor, en alguien que eclipsa las dificultades de este mundo. Hermanos, recordemos, estos hombres están en una ciudad en ruinas, es en una ciudad que está siendo reconstruida, pero lo glorioso de esa ciudad y lo glorioso de que sea reconstruida no está en lo fuerte que vengan a ser los muros en la reconstrucción. Lo glorioso de la ciudad es que Dios estará en medio de ellos. Él hará que sus habitantes habiten en seguridad. El traspasado, el que hace que sus habitantes sean limpiados, el que hace que los suyos sean movidos por un espíritu de gracia y de clamor en medio de este día. Es una ciudad, recordemos, sin necesidad de lumbreras, sin necesidad de luz del sol, una ciudad libre de maldición. Eso será maravilloso, hermanos, y yo no estoy hablando de algo de ciencia ficción. La palabra del Señor es el anuncio de las promesas del que creó los cielos y la tierra. Esto sucederá. No habrá más maldición. Para estos hombres escuchar estas palabras son difíciles de creer, porque ellos han vivido siendo parte de un país que constantemente se enfrenta a la maldición de la derrota y de su propio pecado.
Es una grandiosa promesa para hombres cuya historia está marcada por las guerras y por la incertidumbre de ser derrotados o invadidos. Los tiempos del temor o de la aflicción quedarán atrás. El Señor está en medio de ellos. Él es la razón por la cual ahora podrán habitar seguros. Pero nuevamente, hermanos, también es la razón por la cual hoy nosotros podemos vivir de esa manera. La pregunta es, ¿cuál es la fuente suya de seguridad? ¿Cuál es la fuente suya de gozo, de tranquilidad, de paz, de deleite? Tener como fuente de seguridad las cosas de este mundo y aún el dinero es tener una fuente de seguridad muy barata, muy pobre, muy débil. Hermanos, esta es una promesa maravillosa para su pueblo. Todos luchamos con preocupaciones. ¿Usted está luchando con preocupaciones, con inseguridades, con ansiedad? Bueno, quiero decirle que no es el único. Todos luchamos con esas cosas. Sin embargo, a pesar de que muchas veces dejamos que las circunstancias sean las que gobiernen, lo que el Señor nos dice es que podemos estar seguros en Él. Debemos dejar que sea la palabra del Señor y sus promesas las que determinen la seguridad de nuestra vida y no las circunstancias. El Señor ha prometido habitar en medio nuestro. Por eso podemos estar seguros. Hermanos, esta es la ciudad que anhelamos. Es la ciudad donde nosotros anhelamos estar. Y quiero decirle esto porque muchos de ustedes tal vez anhelan demasiado este mundo. Se sienten demasiado cómodos acá. Tal vez alguno dirá, pastor, pero es que si usted tuviera la vida que yo tengo. No, yo no sé la vida que usted tiene. Pero lo que sí sé es que lo que el Señor promete y traerá será mucho más glorioso que lo que usted pueda llegar a alcanzar en este mundo. No sé si usted ha podido estar. Hay algunos aeropuertos que tienen unas salas, ¿no? Donde usted puede esperar. Y en sí mismo los aeropuertos hay algunos que son maravillosos, pero tienen unas salas. Usted entra y usted estar allí, ¿no? Acceder a todo. Barra libre, buena comida, ¿sí? Pero aquel que me diga que quisiera vivir allí es un mentiroso. Cuando usted pasa por esos lugares, después de 2 horas usted ya quiere irse, a pesar de que son lugares rodeados de lujos y de gloria. Hermanos, muchos de ustedes viven en este mundo como si quisieran vivir en una sala de esas. Pero cuando estamos allí, lo que queremos es llegar a casa. Así sea más sencilla, así sea más humilde, así tenga más limitaciones, porque ese es mi hogar. Nosotros no hemos llegado a nuestro hogar. Y si el Señor nos da cosas para tener comodidad en este mundo, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que nos acomodemos y estemos allí como pensando que ya llegamos. Nosotros somos peregrinos. Nosotros somos peregrinos. ¿Anhela usted llegar a casa? ¿O está demasiado aferrado a estas cosas? Hermanos, el día del Señor será terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra. Habrá gozo porque finalmente estaremos seguros. Pero el día del Señor también traerá un día de adoración y santidad. Versos 12 hasta el 21. Lo primero que se nos habla en esta sección final, los versos 12 al 15, es el castigo de los enemigos en esta terrible descripción. Es por eso que para ellos será un día de terror. Fíjense lo que dice: esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. ¡Wow! ¡Wow! Esto es terrible, hermanos. Hay algunas, no recuerdo, Crocodile creo que se llamaba esa droga, que es esas drogas sintéticas nuevas, ¿no? Que hacen que la gente empiece a ellos mismos a escarbarse en su piel y a veces quedan incluso sus piernas o pedazos allí en carne viva y su hueso empieza a verse. Eso es una idea pálida de lo que pasará el día que el Señor regrese con aquellos que lo han rechazado y que son sus enemigos. Usted de pie allí está vivo, pero su carne se está pudriendo. Está vivo, pero sus ojos están descomponiéndose. Está vivo, pero su lengua está pudriéndose dentro de su boca. El Señor describe esto en los evangelios como el lugar donde el gusano nunca muere y donde la llama nunca se apaga.
Yo le dije hace un momento, nosotros no podemos ver la nueva creación con este cuerpo. Tendremos que recibir uno nuevo que no tenga la capacidad de morir y que sea glorificado. Pero los perversos recibirán ese mismo cuerpo, solo que lo recibirán para sufrir un castigo eterno. Ya no podrán morir, tendrán un cuerpo indestructible, pero que al mismo tiempo estará recibiendo constantemente el castigo por su perversión. ¿Qué peor cosa es tener a Dios como enemigo? Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo tuve una adolescencia bastante extraña, difícil, complicada en Cúcuta, ¿no? Rodeada de muchas cosas de las que no me enorgullezco, pero que fueron usados por el Señor para traerme también a Él. Y recuerdo cuando era adolescente, ¿no? En esa época que los muchachos, ya no es así, ¿no? Los muchachos trataban de ganarse el respeto por sus puños y por ciertas actitudes, ¿no? Que pensábamos que nos daban cierta prominencia, ¿no? Pero recuerdo un amigo en una época, teníamos un conocido, no era amigo nuestro, le decían Sean, ¿no? Y le decían Sean por ese personaje de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Por el dragón, ¿no? Que tenía un tatuaje en la espalda. Y este tipo era supremamente peligroso, sabía artes marciales, que en esa época era algo que no estaba de moda, y tenía un tatuaje cuando nadie tenía tatuajes, ¿no? Hace 30 años. Y un día a uno de mis amigos, a uno de mis mejores amigos, alguien se le acerca y le dice, oiga, Sean lo está buscando. Pero, ¿por qué? Yo no hice nada. Hermano, yo no sé, pero eso fue lo que mandó a decir. Él lo está buscando. Y este amigo mío, hermano, vivió totalmente aterrorizado por mucho tiempo. Hasta que, por la misericordia del Señor, este tipo se mudó a otro lugar. Y no sabía qué había hecho. Pero sabía que ahora estaba enemistado con alguien que no podía vencer. Mis hermanos, usted sí ha hecho algo para estar enemistado con Dios. Su pecado y su lejanía de Él lo hacen su enemigo. Y Él es un enemigo que ningún hombre puede derrotar. ¿Cómo será aquel día? Hermanos, se contrapone esa condenación, versículo 14, que sufrirán los enemigos del Señor con la prosperidad que experimentarán aquellos que son parte de ese pueblo. La Biblia habla de un día en el que los justos heredarán la tierra. ¿Qué más bienestar que eso? ¿Qué más bienestar que no tener que ese tipo de preocupaciones? Ahora, el relato de Apocalipsis y los relatos de Zacarías nos empiezan a ayudar a entender un poco. Apocalipsis habla de que la nueva Jerusalén será una ciudad, pero hay relatos de la Biblia que nos habla como si fuera un nuevo Edén, como un nuevo jardín del Edén. ¿Qué será entonces? Bueno, tal vez un poco de ambas. ¿Cómo será el humano? ¿Cómo se desarrollará a lo largo de esa eternidad? Sabemos que podrá seguir aprendiendo, porque podrá seguir aprendiendo de la gloria y de la majestad de Dios, y por eso eternamente podemos seguir adorando a Dios. O sea, en aquel día lo veremos, pero no tendremos, aún siendo glorificados, la capacidad de comprender toda la gloria de Dios, pero tendremos toda la eternidad para hacerlo, y toda la eternidad para asombrarnos de lo majestuoso que es nuestro Dios. Un día de adoración, donde toda tribu, lengua y nación vendrán a Él, versículo 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Señor de los ejércitos no recibirán lluvia sobre ellos. Y la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta. Hermanos, los que sobrevivan de las naciones enemigas vendrán a ser parte del pueblo del Señor. ¿Y por qué van a sobrevivir en aquel día de gran batalla? Porque ellos no saldrán a enfrentar a Israel. Porque todos los que enfrenten el pueblo serán destruidos. Pero estos hombres habrán sido transformados, habrán visto el traspasado y habrán dicho, yo no voy a enfrentar porque ese pueblo es pueblo del Señor. Estos hombres serán rescatados. Estos hombres serán traídos para adorar al Señor. Ahora, Jerusalén se presenta como esa ciudad de gran batalla, pero también como ciudad de gran salvación, como ciudad de adoración al Señor. Ahora, esta fiesta tal vez para usted sea extraña, ¿no? Se utiliza la imagen de la fiesta de los tabernáculos como la fiesta con la cual se adorará. Ahora, la imagen de esta fiesta de los tabernáculos es una imagen donde el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, todos los años
elaboraba una especie de tiendas, unas enramadas. Ellos salían de su casa al desierto, a veces en el techo de la casa, construían una enramada, haga de cuenta una carpa, para recordarse a sí mismos y para mostrarle a sus hijos de que ellos por 40 años caminaron por el desierto, de que las suelas de sus zapatos no se gastaron, de que el maná no dejó de bajar y que el Señor proveyó para ellos aún en medio del desierto. Así que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que recuerda que los que pertenecen a Dios agradecen a Dios por su fidelidad. Una fiesta que celebra que Dios fue fiel. Mis hermanos, el asunto es que no todos los hombres celebran la fidelidad de Dios. No todos los hombres celebran que Dios sea bueno. Barry Webb dice, esta celebración es el clímax perfecto del libro de Zacarías, combinando los temas gemelos del fin del viaje y la cosecha de regreso a casa. ¿Y qué cosecha es esta? Se trata de personas que antes eran enemigos, pero ahora adoradores, reunidos de todas las naciones que adoran por fin a su legítimo Señor y Rey. La fiesta es celebrada tanto por los sobrevivientes de Israel como por los sobrevivientes de las naciones, adorando por fin como un solo pueblo. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Se puede verlo en las cartas del apóstol Pablo. De los dos pueblos hizo uno, trayendo la reconciliación para que esos dos pueblos ahora vinieran a ser un solo pueblo, el Israel de Dios, y para que pudieran adorar al Señor. Mis hermanos, caminamos como peregrinos, habiendo sido rescatados del Egipto de este mundo, de nuestra esclavitud al pecado y de la idolatría del corazón. Debemos entonces tener razones para adorarlo. Debemos tener razones. Pero ¿sabe qué? Acá el relato lo que dice es que habrá, dice que sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey no recibirán lluvia. Y si la familia de Egipto no sube, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la que el Señor herirá a las naciones. Ahora se dice que el que no suba a adorar a Dios porque ha sido fiel, no recibirá lluvia. En el contexto de agricultura, esto era lo peor que se puede anunciar. Pero realmente la mayor maldición de estas personas es no tener un corazón agradecido. La lluvia es simplemente una añadidura. Hermanos, ¿cómo usted se porta entendiendo que Dios ha sido bueno con usted? ¿Cómo usted responde a la bondad de Dios? ¿Cómo? Estoy hablando de en qué gasta usted su vida, cómo usted se acerca a Él, ¿no? Ahora, esta fiesta se nos habla de una fiesta no solo para el Israel étnico, una fiesta para aquellos que pertenecen al Señor. Todas las naciones lo adorarán. Él ha rescatado a hombres de toda nación, de toda lengua, hombres que solíamos ser sus enemigos. Todos nosotros, los que han abrazado a Cristo, éramos enemigos. Nadie acá puede dar un testimonio como, no, yo era bueno, pero es que después abracé a Cristo y vine a ser mejor. No, todos éramos hombres perversos, mujeres que estaban muertas en sus delitos y pecados, tal vez atrapadas por la vanidad de este mundo, tal vez atrapadas por las presiones de lucir como esta o como aquella, de vestirse como esta o como aquella, y ahora han sido libradas para, como dice el apóstol Pedro, vivir por un ornato permanente y glorioso que no depende de las cosas exteriores. Hoy es una buena noticia, mis hermanas, porque Cristo nos libra aún de esas cosas. Éramos enemigos, éramos idólatras. Somos idólatras rehabilitados y que siguen rehabilitándose, que siguen luchando para no volver atrás. Aún los que éramos enemigos. En ese sentido, el día del Señor no solo muestra día de juicio y de derrota para los enemigos, sino también un día glorioso de adoración. Él será el rey que juzga a sus enemigos, será el rey que salve a su pueblo, será el rey temido por los enemigos, un rey adorado por los suyos. Versos 17 y 19 también se nos muestra ese contraste entre la adoración y la bendición de los suyos, ¿no? Imagínense qué sucedería, dice Stephen Rumage, qué sucedería en nuestras vidas si sufriéramos sequía cada vez que no le diéramos gracias a Dios. ¿Qué pasaría si las bendiciones comenzaran a secarse en nuestras vidas? Podemos estar agradecidos de que Jesús es lo suficientemente bondadoso como para cuidarnos incluso cuando descuidamos de darle gracias. Aún así, perdemos algunas bendiciones cuando no le damos gracias a Dios
Podemos vivir nuestro día a día dándole gracias al Rey y adorándolo en las formas que nos ha bendecido. Bendito Dios, que no nos trae sequía inmediata cuando dejamos de agradecer. Tal vez por eso también seguimos acá. Finalmente, hermanos, el día del Señor sería día de plena santidad para su pueblo. Se describe estas imágenes, los cascabeles de los caballos, teniendo el mensaje que tenía el turbante de los sumos sacerdotes: santidad a Jehová. Aún las cosas pequeñas dentro del pueblo estarán consagradas al Señor. No habrá más mercader en la casa del Señor. Ahora recordemos, una de las razones por las cuales Israel fue enviado al exilio fue por ser desobediente. Fue por hacer de la casa del Señor un lugar de mercadeo, un lugar de avaricia y de pecado. Pero ahora se anuncia que el día del Señor, el día de su segunda venida, la segunda venida de Cristo, como el día donde finalmente seremos santos para adorarlo. Miren, hermanos, hace un rato estábamos cantando, y perdónenme los hermanos de alabanza, pero ninguno de ellos se para acá como personas perfectas y ya glorificadas. Tampoco el pastor. Todos nos paramos aún con dudas, con temores. Bueno, Juanito tampoco se paró acá de esa manera. Todos nos paramos acá con temores, con tristezas, con lamento, porque tal vez hemos pecado, tal vez esta mañana, tal vez ayer nuestros pensamientos nos sobrecogieron y dudamos de la bondad del Señor, o fuimos movidos a lujuria, o fuimos movidos a avaricia, o a un montón de pecados. Pero adoramos acá y adoramos aún en medio de nuestra imperfección, porque adoramos con la seguridad de que Él nos rescató. Y adoramos con la seguridad de que aquel día, el día del Señor, podamos adorarlo finalmente en la perfección y en la hermosura de su santidad. Primera de Juan capítulo 3 dice que nosotros en aquel día lo veremos tal como Él es y seremos entonces transformados. Lo veremos en su santidad y finalmente, hermanos, finalmente nos podremos presentar delante de Él sin nada de lo cual debamos arrepentirnos. Esto es una buena noticia para mí. Y yo espero que sea una buena noticia también para usted. Mis hermanos, el día del Señor será terror y gozo. Él será rey sobre toda la tierra. Viene el día del Señor. Cristo volverá. Este será un día de terror para sus enemigos porque conocerán al rey que estuvieron rechazando. Si usted está acá hoy, usted está diciendo, pastor, agradezca que vine hoy. De pronto por allá en 2 meses. Bueno, yo le doy gracias al Señor de que Él está en medio de los suyos. Pero el asunto es que llegará un día donde Él vendrá y nadie ya podrá rechazarlo, en el sentido de que nadie podrá negar de que Él es real. Los que lo rechazaron ya no tendrán tiempo para arrepentirse y Él reinará para siempre. Los enemigos del Señor tendrán su justo castigo. Cristo es quien asegura la victoria de su pueblo, es la razón de nuestra esperanza. El día del Señor será también un día de júbilo y gozo para los que pertenecen a Él, para aquellos que fuimos rescatados por el Mesías, por el traspasado, por el renuevo de David, por aquel sacerdote, rey y profeta que vino a gobernar en medio de nosotros. Ese, mis hermanos, es el día que anhelamos. Es el día en el que todos finalmente lo veremos al traspasado y nos gozaremos de su regreso. Toda tribu, lengua y nación adorará al Señor. Todos los santos de todas las épocas, Moisés, Abraham, usted puede imaginarse adorando y que al lado suyo está por allá el apóstol Pablo, ¿no? Juan, Pedro, ¿no? Adorando, todos rendidos al Señor. Todos a los que tal vez todos admiran, ¿no? Lutero, Calvino, ¿no? Zwinglio, ¿no? Diciendo, no, yo era un siervo más. Yo estoy acá adorando al Rey. Gloria al Señor. Por eso hacemos misiones. Por eso servimos al Señor de todas las maneras como nosotros podamos, porque estamos anunciando que el Rey vendrá, su reino se establecerá. Pero también, y quiero terminar con esto, lo maravilloso del Nuevo Testamento es que se utiliza esta misma expresión, el día del Señor, para referirse al día que guardamos hoy como iglesia para adorarlo. Hoy adoramos a Dios, hoy es el día del Señor. Y el día del Señor es día para gozarse. Pero para algunos que están acá, tal vez sea día de condenación. Día de condenación porque tal vez escucharán el Evangelio, están escuchando el Evangelio y tal vez una vez más lo van a rechazar.
Hoy es el día del Señor. Los que somos de Él, le damos gloria. Y algunos tal vez seguirán rechazándolo. Mi invitación es que usted venga a Él hoy. Es que usted venga a Cristo, que lo reconozca como su Salvador. Que reconozca que Él es vencedor. Que reconozca que Él es el Rey de gloria. Y que usted debe rendir su vida a Él y encontrar realmente lo que es el amor de Dios. ¿Qué más podríamos decir al terminar esta serie? ¿Cómo más podríamos acercarnos hoy? ¿Cuál otro debería ser el anhelo del corazón sino la llegada de aquel día y la manifestación de nuestro gran Rey? Oh Señor, nosotros hoy decimos Maranata, ven pronto Señor. Y mientras vienes con tus santos a juzgar a las naciones y a rescatar a los tuyos, Señor, ayúdanos. Que el Señor nos fortalezca en este peregrinaje. En esta tierra sufrimos y el Señor lo sabe. En este camino somos probados como el fuego, como vimos hace 8 días. Pero en esta tierra tratamos de vivir como luz y sal que lo muestren a Él. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles hasta el día que Él venga, hasta el día que Él regrese, o que nosotros dejemos las ataduras del muelle de este mundo para dirigirnos, como decía el apóstol Pablo, hacia ese reino celestial para siempre. Lucas capítulo 11, Jesús hablando con los perversos maestros de esa época y hablando de la muerte de Zacarías en el templo. Lucas capítulo 11, verso 48. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles entre ellos. Matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció en el altar, entre el altar y la casa de Dios. Zacarías dio su vida por este mensaje. Zacarías anunció que el rey vendría y la respuesta de algunos hombres fue asesinarlo. ¿Cuál será la respuesta que usted dé ante el anuncio de que Él vendrá? ¿Cómo responderá usted hoy? Hermanos, que el Señor nos ayude. Que nos ayude a correr como si anhelamos ese día y como si pertenecemos al Señor. Que nuestros matrimonios sean una ayuda para que nuestra esposa llegue hasta ese día amando a Dios. Que nuestra paternidad sea una paternidad que les enseñe a nuestros hijos qué es lo que deben buscar y atesorar. ¿Qué es lo que deben buscar y atesorar? Hermanos, tenemos que tener una convicción en la crianza, en que nuestros hijos entiendan que el mayor bien que puede existir es amarlo a Él. Que el Señor nos ayude, que en el trabajo podamos darle gloria y que en la iglesia podamos amar a Él, amarlo a Él y al pueblo que lo espera. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu reino vendrá, Señor, todo ojo le verá. Todos te verán al traspasado. Todos te verán y te darán gloria, Señor. Y algunos aún te reconocerán en medio de su castigo, Señor. Padre, hemos estado proclamando estas verdades, Señor. Hemos estado proclamando estas verdades en Zacarías. Hemos estado anunciando domingo tras domingo que tú vendrás, Señor. Y anhelamos ese día. Y mientras llega aquel día, Señor, queremos caminar como iglesia. Queremos perseverar como iglesia. Queremos honrarte a ti, Señor, y darte gloria. Que tú seas exaltado hoy y siempre, Señor. Bendito seas. Gracias por darnos el privilegio de compartir tus palabras y compartir en este libro tan maravilloso, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, y cantamos ahora, respondemos a esto, Señor. En Cristo Jesús. Amén.